alto desempeño, organizado con la Asociación Exatec del Tecnológico de Monterrey y el Club Exatec de Fútbol Americano en combinación con Functional Business Coaching. Este es el último de una serie de 8 seminarios de la serie Transformación en Tiempo de Crisis, donde empezamos con comunicación digital. Ahora en esta época de transición, seguimos con la transformación, con la estrategia funcional. Después tuvimos un webinar de ventas digitales, claves en un entorno incierto. Pasamos por el liderazgo funcional, después finanzas, plataformas de información interactiva. Esta semana, el lunes, tuvimos Change Management, gestión de cambio organizacional, y terminamos el ciclo de webinars de transformación en tiempos de crisis con el capital humano, equipos de alto desempeño. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, yo soy IMA del Club Exatec Fútbol Americano, con 25 años de experiencia en la industria de manufactura y exportación, enfocado mucho en procesos y planeación estratégica. Yo soy ingeniero mecánico de administración con estudios de posgrado en administración y finanzas. Y nosotros en Functional Business Coaching buscamos siempre soluciones prácticas y medibles a corto plazo. Como referencia, estas son algunas de las empresas con las que hemos trabajado y vamos a empezar con el tema de hoy, capital humano. ¿Cómo desarrollar un equipo de alto desempeño? La agenda del día de hoy, voy a mencionar brevemente algunos puntos acerca del coaching funcional. Los temas del día de hoy los vamos a cubrir entre 12 y 1. El primer tema va a ser los principios básicos de un equipo de alto desempeño. El segundo es claves de éxito. Y el tercero, vamos a terminar con un corolario, conclusiones basadas en la información o los puntos tratados el día de hoy. Después tenemos la sesión de cierre de 1 a 1:30, donde vamos a profundizar en preguntas, dudas específicas o alargar algún tema que gusten al final de la sesión. Acerca del programa de entrenamiento hay ventajas y desventajas. Y la ventaja es si ya estamos dedicándole 1 hora, hora y media de nuestro tiempo, ¿qué les parece si nos enfocamos, participamos, nos comparten sus dudas, comentarios, preguntas? Y como recomendación, pues hay que evitar distracciones para estar enfocados en una sola cosa. Se habla mucho del multitasking. En realidad no funciona bien el multitasking. Si estoy haciendo varias cosas a la vez, se cometen errores y te tardas mucho tiempo. No es eficiente la administración de tu tiempo. Por otro lado, se recomienda también apagar el celular o ponerlo en vibrador. Si te llega una llamada de un cliente donde quiere cerrar el negocio de $10 millones, pues esa es una excelente razón para dejar unos minutos la atención en el webinar y contestar esa llamada tan importante. Pero si no es así, nada más nos estamos desenfocando. Como mencionaba, participar con preguntas o comentarios, dudas, con toda confianza, porque para eso es este webinar, para concentrarnos en tus necesidades específicas, que te sirva, que sea la mejor inversión de tu tiempo. Ese es mi objetivo el día de hoy. Al final de la sesión vamos a compartir el recap con los puntos más importantes vistos el día de hoy. Y para la gente que le gusta tomar apuntes de las listas, de los puntos más importantes, no se preocupen, al final vamos a presentar las pantallas más importantes para que le puedan tomar fotos a la pantalla. Y también vamos a listar el email de contacto. Aquí Yuricia Carmona nos va a ayudar listando el email de contacto para recibir esta presentación y también algunos de los formatos utilizados el día de hoy.
Por otro lado, también les podemos compartir la liga de este y todos los webinars de la serie de transformación en tiempo de crisis que están tanto en el blog de nuestra página como en los archivos de Exatec. Ahora vamos a continuar, como les mencionaba, les voy a platicar algo acerca del coaching funcional. El coaching funcional es una metodología de impacto inmediato utilizando un enfoque práctico de fácil implementación y adaptada para empresas en México. Utilizamos varios tipos de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico y en otros el aprendizaje digital. Y lo kinestésico se refiere a la participación, a hacer activamente, no solamente escuchar y ver. Entonces, por eso les insisto con toda confianza que nos pasen sus comentarios, dudas o preguntas que tengan. ¿Para qué? Para que aprovechen mejor esta sesión. Y por último, contamos con una plataforma digital con más de 100 aplicaciones personalizadas para el control y desarrollo de las empresas. Las bases de la metodología de Functional Coaching están basadas en los pensadores y tecnólogos listados a continuación, que son especialistas en diferentes áreas de management, administración, etcétera. Nuestra metodología está certificada y registrada en diferentes dependencias de gobierno. Y dentro de la estrategia funcional de 8Ps, donde cubre personal, planeación, producto, promoción, proceso, planeta, performance o desempeño y utilidades o profit de la empresa, el día de hoy la sesión cubre sobre todo la planeación, sin duda personal, para que podamos tener el mejor desempeño, el performance que estamos buscando de ese equipo de alto desempeño. Como siempre, nuestro objetivo es hacer que tu trabajo sea más sencillo, hacer el negocio simple, práctico, funcional. Pero ¿qué les parece si empezamos con el primer tema del día, que es cubrir los principios básicos de un equipo de alto desempeño? Y esto cubre la selección, inducción y evaluación del personal. Y vamos a tratar de cubrir también ejemplos prácticos, aunque sea brevemente, en cada etapa. Para empezar, vamos a enseñar la plataforma de transformación. Para lograr que el equipo llegue a un alto desempeño, es importante conocer cuál es la situación actual, dónde estamos parados, dónde estamos. También tener definida la situación ideal, que son nuestros metas, nuestros objetivos, hacia dónde vamos. Y para esto, pues tenemos un proceso de cambio, que es cómo lograr pasar de la situación actual a la ideal, identificando necesidades específicas, los procedimientos necesarios, la implementación de estos procesos, si se necesita una gestión de cambio por ser un cambio significativo en tu negocio, empresa, dirección, gerencia, área, etcétera, y la integración del equipo, la integración del recurso humano, que como mencionaba Jorge al principio, si no tenemos el interés y la disposición del personal, no tenemos nada. Todas las acciones, todos los planes que tengamos, va a ser muy difícil lograrlos, conseguirlos, si no tenemos la participación activa de todo el equipo. Y también contar con indicadores de inteligencia de negocio o de desempeño del equipo. Ahora bien, hablábamos en sesiones anteriores acerca de plataformas de inteligencia de negocio. ¿Y qué es esto? ¿Para qué nos sirve una plataforma de inteligencia de negocio? Lo más importante es tener el balance correcto entre las personas, los procesos y, como mencionábamos, la plataforma de información.
tener esos indicadores para medir el desempeño del equipo, de la empresa, los resultados. ¿Cuáles son los principios básicos de un equipo de alto desempeño? Mencionábamos anteriormente la selección, la inducción y la evaluación. Todo empieza por la selección de personal, sea personal nuevo o sea la selección del equipo que tengo actualmente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en esta situación nos hemos encontrado que muchas empresas están teniendo que hacer recortes, reajustes, y otras afortunadamente están teniendo un boom en esta época y están contratando personal. Sea cual sea tu caso, la selección del personal que tengas en tu equipo es la clave de inicio para tener un equipo de alto desempeño. Después viene la inducción, el entrenamiento, la preparación de tu equipo y después el seguimiento, la evaluación del desempeño, la evaluación de los resultados. Pero vamos a pasar por etapa. Vamos a hablar de la selección. Para tener una correcta selección, hablábamos del personal que ya tenemos de nuevo ingreso o cual sea la circunstancia. Tenemos que definir el perfil de las personas que necesitamos, que vamos a contratar o que tenemos en nuestro equipo. Sigue la cultura de la empresa. ¿Cuál es la descripción del puesto? ¿Cuál es la educación, la experiencia, la edad que necesitamos? ¿Qué experiencia en el trabajo? Pero también lo vamos a ver en la inducción, sobre todo en empresas pequeñas. Quieren contratar personal con ya la experiencia para no tener que hacer nada, que ya lleguen y den resultados. Esto, sea en una empresa pequeña, mediana o grande, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarse a la cultura y a las necesidades específicas de tu empresa. Por otro lado, ¿qué edad necesitamos? Si estamos hablando de contratar personal 18 años, 20 años, 16 años, dependiendo. Esto pasa en algunas de las empresas con las que estamos trabajando y terminan yéndose a la semana, el mismo día o muy corto plazo, y solamente estamos desperdiciando tiempo, dinero y esfuerzo con personas que ya sabemos que no se van a quedar. O si contratamos personas que viven al otro lado de la ciudad, que tienen que invertir 2 horas de su tiempo en la ida, en el trayecto. Ya sabemos que esas personas, aunque necesiten mucho el trabajo, probablemente no permanezcan mucho tiempo. Entonces, para empezar, necesitamos definir el perfil deseado del personal que debemos de contratar o debemos de mantener en la empresa. Por otro lado, el salario y prestaciones justos. ¿Por qué? Porque si no cubrimos las necesidades básicas de la persona, aun y cuando necesite el trabajo, su mente va a estar pensando en cambiarse o en buscar otro trabajo, no en aprender o desarrollar las habilidades que necesita para tu empresa. Necesitamos empezar con un salario y prestaciones justas. No necesariamente tienen que ser las mejores del mercado, las mejores de tu rumbo, sino algo mínimo necesario para que la persona pueda estar concentrándose en su trabajo. Por otro lado, tenemos que transmitir, definir y publicar los valores de la empresa. ¿Qué estamos buscando en nuestro equipo y qué esperamos de ellos? Sea actitud, servicio, excelencia, resultados, participación, los que tengas tú en tu empresa o los que necesites, honestidad, innovación, iniciativa. ¿Qué es lo que necesitas tú en tu empresa? Tenerlos por escrito y transmitírselo a tu equipo.
Y por otro lado, observar la regla 10-80-10. Y en esta nos vamos a extender un poco más porque es muy importante para la selección de personal. ¿Qué es la regla del 10-80-10? Esta nos mide o las expectativas o el rendimiento o los resultados esperados de nuestro equipo de trabajo. Entonces tenemos un 10% de bajo rendimiento, un 80% aceptable o un 10% de alto rendimiento. Estos son el promedio de toda la gente, el 80%, el de bajo rendimiento o las estrellas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Las estrellas de ese 10% es el que todo empresa le gustaría contratar. Que sean líderes, que tengan iniciativa, que tengan una actitud positiva. A estas personas no solamente hay que retenerlas, sino hay que desarrollarlas. ¿Por qué? Porque estas estrellas pueden avanzar, pueden otorgar mucho, dar buenos resultados y sobre todo avanzar en el escalafón y o en la organización. Hay que desarrollarlos para poderlos promover a corto plazo. Después tenemos el promedio. El 80% de las personas caen en este promedio. Son parte del equipo, son seguidores de las instrucciones, de los procedimientos. En general, son estables. A estos, como mencionábamos en la inducción, hay que entrenarlos, que sepan hacer su trabajo, que hacer su trabajo más sencillos. Y luego viene el 10% de bajo rendimiento. No se adaptan, son críticos, son líderes negativos. A este 10% hay que recomendarlo, pero como mencionaban aquí en Functional Coaching, hay que recomendarlo, pero a la competencia. No podemos. ¿Por qué? Porque este 10% de bajo rendimiento, por más que lo entrenemos y por más que lo desarrollemos, no nos va a dar el 100% de rendimiento. Si acaso se nos va a quedar aquí y ya va a esperar algo a cambio. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a fallar, está acostumbrado a no dar resultados. Entonces, cuando le pone un poquito de empeño, ya espera mucho más de la empresa, mucho más de los líderes, mucho más de los jefes. Y también debemos de mencionar que no debemos de confundir al 80% con este 10%. Desgraciadamente, este 80% va a reaccionar con los líderes negativos o con los líderes positivos. Todo depende de lo que vimos anteriormente, la cultura de la empresa, el seguimiento, la selección. Quitar este 10%, entrenar a este 80% y mantener y desarrollar este 10%. ¿Qué pasa en algunas de las empresas con las que estamos trabajando? No tienen una actitud positiva, no tienen una buena cultura de trabajo. El 10% de bajo rendimiento está jalando al 80%. ¿Y qué sucede? Les voy a preguntar para que ¿qué piensan ustedes que sucede con este 10%? Me voy a adelantar, pero este 10% no aguanta en la empresa. Se sale o lo bloquean el resto de la empresa. ¿Para qué? Para que no dé resultados, para ponerle trabas y no consiga esos buenos resultados, termina o cayendo en el promedio o, si es especialmente estrella, se sale de la empresa porque no está de acuerdo con los valores, con la cultura de la empresa. Por eso es tan importante observar la regla del 10-80-10. Si tienen algún comentario o duda, por favor háganoslo saber en el chat. No sé si tengamos hasta aquí algún comentario, Orlando. Sí, ingeniero, tenemos un comentario de Disan Martínez que nos comenta que él es líder de un equipo deportivo de fútbol americano en Boca del Río, Veracruz.
Sí, y cree firmemente que el desarrollo de sus entrenadores es muy importante para el impacto positivo en los jóvenes de esta zona. totalmente, Disan. ¿Por qué? Porque en este caso, en un equipo deportivo, los entrenadores son el líder de la organización, son los que ponen la muestra y ellos son primordiales en el desarrollo de los jóvenes, totalmente. Gracias por tu aportación, Disan. ¿Algún otro, No, Orlando? nos comenta también Jorge Méndez que él cree que el valor de la humildad, la empatía y el respeto también son muy importantes para lograr todo esto. Tiene mucha razón, Jorge. Gracias por tu aportación. También nos comenta Jorge que el acompañamiento usando el coaching y el mentoring es vital, así como buscar la integración entre las diferencias generacionales, Muy bien. que los valores y la misión de la organización son muy importantes. Es muy importante que el capital humano se identifique mucho con ellos. Totalmente, muy bien dicho. Tiene mucha razón. Nos, com Gracias, Jorge, por tu aportación. ¿Sí? nos comenta también Jorge que los key players muchas veces requieren otras formas de retención, no solo la compensación. Muy buen comentario. Esto lo vamos a ver más adelante, Jorge, en las partes de inducción y evaluación, en los siguientes puntos. Hay un último comentario de Ociel Enríquez que nos Sí. dice que cómo poder identificar o diferenciar el 10% del bajo y el 80%. Eso es muy sencillo, Ciel. Necesitamos evaluar los resultados. Y hay muchas maneras de evaluar no solamente los resultados, sino también la participación, el compromiso, la calidad, el trabajo en equipo, etcétera. Lo vamos a ver más adelante, pero la clave es la evaluación. ¿Sí? Lo vamos a ver más, lo vamos a profundizar más adelante. ¿Sí? Jesús Ramos nos comenta que el alto desempeño se aplica, al de alto desempeño se aplica la parábola de los cangrejos. Muy bien. Supongo, Chuy, que te refieres a la de los cangrejos mexicanos, de que hay cangrejos japoneses y hacen una columna donde se ayudan a salirse de la cubeta. Y esto era, en WhatsApp se decía que el cangrejo mexicano no necesita ni tapa la cubeta. ¿Por qué? Porque el que quiere subir por la pared, los demás lo jalan hacia el fondo de la cubeta. Pero sí, el alto desempeño no es que sea de mexicanos, japoneses o europeos, sino depende de tu empresa, depende de la cultura de tu empresa y de lo que ya veíamos, selección, inducción y entrenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado o estamos trabajando con algunas empresas de clase mundial aquí en Monterrey y no necesariamente son multinacionales. Hay empresas mexicanas y no nada más las grandes, sino hay empresas pequeñas y medianas aquí en Monterrey y en México con muy alto desempeño, con muy buena planeación, con servicio de clase mundial. Gracias, Chuy, por tu comentario. ¿Algún Nos, otro? nos comenta también Adrián Chávez, nos dice, el equipo de alto desempeño se forma por el liderazgo de la cabeza y eso es algo que se construye. El liderazgo es la clave para lograr que dentro del equipo se dé una competencia realmente sana y positiva, logrando realmente un funcionamiento de equipo. Excelente comentario, Adrián, y vamos a profundizar en esto que estás mencionando más adelante. Muy buen comentario. Gracias por tu aportación. ¿Qué les parece si seguimos con el siguiente punto, que es la inducción? Hay que cuidar el clima y el ambiente laboral de la empresa. Volvíamos a observar la regla 10-80-10. También el entrenamiento. ¿Por qué? Porque también nos hemos enfrentado con algunas empresas y probablemente ustedes lo han escuchado. Ya todos saben lo que tienen que hacer. Esto inmediatamente es una bandera roja, es una señal negativa en tu empresa. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que tiene que hacer.
no sabe cómo hacerlo muchas veces, no tiene claros los objetivos. Obviamente en empresas de clase mundial lo tienen bien claro y siguen al pie de la letra todos estos puntos, pero en la mayoría de las empresas que nos hemos encontrado hay mucho descontrol, no hay una buena planeación y este es un comentario muy común. Ya todos saben lo que tienen que hacer. Por otro lado, es responsabilidad de los líderes dar ese entrenamiento y también proporcionar las herramientas necesarias para que tu equipo pueda realizar su trabajo. Los recursos, herramientas, materiales, entrenamiento necesario para que hagan su trabajo. Y no solamente, como lo decíamos en el ejemplo anterior, ya todos saben lo que tienen que hacer. Y desgraciadamente nos hemos enfrentado con algunas empresas donde en una junta de trabajo le mencionan al líder: no tenemos el material para cumplir el pedido. Y la contestación del líder es: excelente, hay que echarle muchas ganas porque tenemos que embarcar el próximo lunes. Creo que no me escuchaste, dice la persona, y esto desgraciadamente es una historia real. No tenemos los materiales para cumplir con el pedido. Perfecto, entonces tenemos que echarle muchas ganas, más ganas para embarcar el lunes. Entonces, esto es no ver la realidad. Obviamente, este es un ejemplo muy extremista, pero pónganse a pensar en su empresa, en su negocio, en su área, si hay comentarios similares, si no contamos con las herramientas, la experiencia, los recursos necesarios para cumplir con cierto objetivo, cierta meta, cierto embarque pedido, y de todas maneras la respuesta es: vamos a echarle más ganas. No es la solución, y esto lo hemos visto en otros, más a fondo en otros webinars. Por eso mencionaba, se necesita el control, y esto también depende del líder. Empieza con la planeación, organización, dirección y control. Y estos son las bases del proceso administrativo de control y planeación. Si no tenemos la planeación correcta y estamos esperando que nuestro equipo nos lo solucione sin tener el entrenamiento o las herramientas adecuadas. Y por eso mencionamos o confundimos, como preguntaban anteriormente, ¿cómo sabemos si es del 10, 80 o 10? Muchas veces queremos que el 80% de nuestro equipo llegue a resultados sin tener los recursos necesarios para cumplir su función. Y esto los inhibe, los limita y les quita la iniciativa, y después nos estamos quejando que nuestro equipo no tiene, todos son malos, no tienen iniciativa. ¿Y qué les parece el ejemplo del material? ¿Esa persona va a seguir diciendo que no hay material o mejor se va a quedar callado? ¿Eso pasa en tu organización? ¿Creen que es posible? Eso me gustaría sus comentarios en el chat. En pocas palabras, volvemos a la planeación. Lo que no se controla, se descontrola. Esto es una realidad, ¿sí? Seguimos con el tercer punto, la evaluación para tener un equipo de alto desempeño. Tenemos que tener un enfoque hacia el servicio al cliente. Si no, acuérdense que también esta es clase de inglés. Si no cuidamos a nuestro cliente, tu competencia sí se va a encargar de cuidarlo. Y esto es los clientes externos, pero también dentro de la organización tenemos que tener bien claro que debemos satisfacer las necesidades de nuestro cliente interno. ¿Qué necesita y por qué eso del cliente interno? Porque si podemos transmitir correctamente que debemos de darle servicio a nuestro cliente y consideramos que dentro de nuestra empresa, de nuestra organización, tenemos clientes internos, entonces tenemos muy claro que debemos de satisfacer y cumplir
las necesidades de este cliente interno para que todos podamos tener un excelente resultado, que la empresa tenga buenos resultados. Por otro lado, debemos de tener objetivos y metas SMART. Y esto es por sus siglas en inglés: específico, medible, alcanzable, relevante y en un periodo de tiempo definido. Por otro lado, debemos de hacer reconocimientos públicos. Mencionaba Jorge, no solamente hay que dar incentivos, sino también tener planes de reconocimiento y celebración pública cuando consigo los resultados, basado en resultados, no en echarle ganas. Y por otro lado, recompensas, un programa de incentivos. Si quieres que tu gente, que tu equipo tenga iniciativa, dé el extra, necesitas implementar un programa de incentivos, recompensar los buenos resultados, que cumplan con los valores de trabajo en equipo, disposición, actitud, calidad, etcétera, y recompensarlos por lograr esos objetivos, no solamente reconocerlos. No come tu equipo con una palmadita en la espalda, pero como mencionaban anteriormente, no solamente por eso te pago, para eso te pago, para que cumplas con tu trabajo. A nadie le gusta que le recuerden o que le reclamen que está ganando mucho dinero por hacer su trabajo bien. Entonces volvemos una combinación de reconocimiento y recompensa. También hay que entender la realidad y esto es muy importante. Mencionábamos que debemos de tener objetivos y metas. Así es que las personas no hacemos lo que nos piden. Las personas no hacen lo que les pides. Hacen lo que les miden. Por eso debemos de tener mucho cuidado en ese programa de incentivos que vaya de acuerdo a las necesidades de la empresa. Hemos tenido algunos casos donde premian los objetivos equivocados y las personas se enfocan a cumplir esos objetivos aunque vaya en contra de las necesidades de la empresa. Hay que entender esta realidad. En otras sesiones, en otros webinars, nos profundizamos y extendemos en cómo evaluar y cómo implementar programas de incentivos. Por otro lado, esta es una lectura recomendada que les vamos a dar. A los que les interese, por favor, mándenos su email solicitando. Tenemos nosotros un resumen de un excelente libro que se llama Inside the Magic Kingdom, o en su versión en español, Las 7 claves de éxito de el servicio a cliente de Disney. Aquí analizamos las técnicas de servicio de Disney, de los parques de Disney, de la organización de Disney World o Magic Kingdom. Para los que quieran que les enviemos esto, mándenos un mensaje por chat para que registren su email, y también nosotros vamos a listar nuestro email para que nos soliciten esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Orlando? ¿O comentario? Nos comenta Ociel, nos dice, tengo una empresa de gimnasios y justo antes de la contingencia estaban por abrir una sucursal en Querétaro. Ahora por la reapertura requieren hacer una selección urgente de entrenadores. Nos pregunta cómo poder evitar hacer una mala selección debido a la urgencia. Muy bien. Ahí, Ociel, muy buena pregunta. Aquí tienes, si te recuerdas, hablábamos de definir el perfil. Tienes que evaluar el perfil de la persona, qué edad, qué experiencia, qué perfil de personalidad, que esto también lo mandamos los formatos de perfil de personalidad en otros webinars. ¿Qué perfil de personalidad necesitas?
y qué valores necesitas en tu organización. Y también tenemos ahí procedimientos de selección de personal con los que apoyamos a las empresas para tener no solamente urgente, sino tener el perfil ideal que quieres contratar. Y lo que sí mencionas es no hacer compras de pánico o contrataciones de pánico, porque estas solamente te desgastan y te hacen perder recursos de tiempo, dinero y esfuerzo en tu organización. Si quieres, al final podemos profundizar en este punto. Gracias, Ociel, por tu comentario. ¿Algún otro? Nos comenta Jorge, nos dice que el entrenamiento es vital, pero también es bueno hacer offsites para movernos el piso a todos. Ah, muy bien. Esto es más procedimientos de integración o dinámicas de integración fuera de la empresa. Incluso nosotros en nuestros programas de entrenamiento les sugerimos que lo hagan en nuestras instalaciones, precisamente por lo que comenta Jorge, de salirse de su zona de confort, salirse de su oficina, aunque en esta época muchos están haciéndolo ya porque están trabajando en home office y están trabajando como en este webinar por medio de Zoom. Pero esto es muy recomendable, tiene razón Jorge, para hacer dinámicas de planeación estratégica o integración o planeación de cualquier área fuera de la empresa. Muy buen comentario, Jorge. Sí. Nos dice también que es bueno hacer la medición del ambiente o del clima laboral para la empresa. Por supuesto, hay que medir el clima laboral, las necesidades de capacitación y entrenamiento y hacer los cambios necesarios del personal, desarrollarlos, entrenarlos o recomendarlos como veíamos. Muy buen punto. Gracias, Social. Es Jorge. Jorge también nos comenta que no hay nada como tener los KPIs claros para poder medir y hacer las correcciones. Jorge Méndez. Exactamente, Jorge. Lo que menciona Jorge de los KPI son los indicadores clave de desempeño. Tienen que ser claros, publicados y de conocimiento de todos, además de evaluar los resultados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Nos dice también que siempre, nos dice Jorge también que siempre es importante, que es interesante complementar la compensación con la compensación variable. Muy bien, o sea, tener compensación fija y una parte variable, y lo que mencionábamos es en base a resultados, no en base a una apreciación subjetiva, porque eso caemos en echarle ganas, ¿sí? Incluso esto lo veíamos en una empresa y muy exitosa, de hecho, la empresa con la que estamos trabajando, donde la compensación de los directores de planta era en base a qué tanto tiempo extra trabajaban los sábados y domingos en vez de los resultados de la empresa. Entonces, en vez de tener buenos resultados, inflaban los costos, pero eso sí, se echaban unos tacos de barbacoa los domingos para integración del equipo, pero no lograban los resultados. Y los directores de otras plantas que lograban resultados sin trabajar los fines de semana no recibían ese bono en base a resultado o ese bono compensatorio. Por ridículo o increíble que esto suene, eso nos hemos encontrado en algunas empresas. ¿Algo más, Orlando? Pregunta de San Martínez. ¿Cómo se podrían evaluar los soft skills del personal? Muy bien. Eso al final vamos a ver, tenemos una herramienta, les comentamos al principio que tenemos más de 100 herramientas para el control y desarrollo de la empresa. Tenemos evaluación de operaciones, tenemos evaluaciones 360, tenemos evaluaciones de competencias, tenemos evaluaciones de perfil de personalidad. Entonces, hay muchas maneras de evaluar esto, necesidades de capacitación, clima laboral, etcétera. Entonces, esto se puede evaluar objetivamente y hay herramientas muy sencillas para lograr esto.
Nos comenta Adrián Chávez, nos dice que el tiempo extra es más que algo de orgullo, más que nada es una etapa a la ineficiencia. Exactamente, bueno, en muchas empresas así se ve, como dice Disano, pero también hay otras en que programan tiempo extra para no tener una plantilla de personal más grande, o sea, eh, vamos a decir, para absorber los picos de producción, de pedidos, de entregas, de lo que sea, eh, eh, se utilizan el tiempo extra en vez de incrementar la plantilla. Pero sí, como menciona Dizan, en su mayoría son ineficiencias. Tiene razón. Gracias. Nos dice Adrián Chávez, nos dice, siento que el reconocimiento puede servir para promover actitudes positivas y la recompensa para los puntos objetivos. Es válido cuando la razón es la correcta, vale la pena reconocer la disposición. Totalmente, totalmente. Muy bien dicho, Adrián. O sea, el reconocimiento nos puede ayudar a promover los valores de la empresa y también los soft skills que mencionaba anteriormente, ¿sí? Los intangibles o los subjetivos y los objetivos de resultados con una recompensa, sea en especie o sea monetaria. Muy bien. Nos dice Jorge Méndez que el tiempo extra mata lentamente la creatividad de la organización. Muy bien, bien dicho, Jorge. Muy buenos comentarios de todos, ¿sí? Y también volviendo, nosotros tenemos el resumen y el que quiere el libro completo, esto sí lo pueden adquirir por Amazon o en alguna librería, pero nosotros les vamos a dar los extractos y si conseguimos el libro digital, se los vamos a hacer llegar, pero si no, les mandamos el resumen con los puntos clave y las definiciones de las claves del éxito de Disney. Bien, vamos a seguir al siguiente punto, que es, un segundito, el trabajo en equipo, las 5 Cs y las 8 reglas de las claves del éxito para un equipo de alto desempeño. Decíamos que la clave del juego es formar un gran equipo. ¿Por qué? Porque hablando de las siglas team, que significa equipo en inglés, together everybody achieves more. Juntos todos logramos más. El equipo unido y trabajando en conjunto logra mucho más que el trabajo individual de las personas. Por eso cuando hablamos de programas de incentivos, yo generalmente recomiendo no pagar por destajo en el caso de producción, sino más por los logros de línea o los logros de la empresa o de la fábrica o de la línea de producción o del departamento, en vez de a destajo, porque esto genera individualismo, mala calidad y además de otras ineficiencias. Y por otro lado, también me han preguntado en el caso de ventas, ahí sí, las ventas es algo que se mide muy fácilmente el desempeño individual. Ahí sí se mide mucho de manera individual, pero también hay que tener los logros alineados a los objetivos de la empresa. Hablábamos de las bases o los 5 Cs, por sus siglas en inglés, de las bases para el equipo de alto desempeño. Y estas son comunicación efectiva, cooperación, la disposición de los miembros de tu equipo, la colaboración entre ellos y el compromiso. Si no tenemos un equipo comprometido, no va a tener buenos resultados. Van a lograr el mínimo necesario o la ley de los rendimientos decrecientes. Y por otro lado, acuerdos, negociación, llegar a un consenso. Y esto es por sus siglas en inglés de compromise, que es
que necesitan llegar a acuerdos entre los miembros del equipo, de preferencia sin la intervención de los líderes. Esto es la base de los equipos de alto rendimiento. Por otro lado, vamos a hablar de las 8 reglas funcionales de un equipo de alto rendimiento. Hablábamos de la cultura de la empresa y de sus valores. Hablábamos de tener bien definidos los puestos y las operaciones o las actividades que realiza y cuáles son los recursos que necesita tu equipo para realizar esas operaciones o esas actividades. También, como mencionaban, hay que tener objetivos y metas claras, metas SMART. Tener los indicadores KPIs de desempeño que también mencionaron en sus comentarios y que sean claros y, como insisto, de acuerdo a las necesidades y objetivos de la empresa. Esto lo refuerzo, pero me he encontrado en varias empresas donde no están alineados los objetivos de las áreas o de las personas, de los diferentes miembros del equipo con las necesidades de la empresa. Y esto lo he visto más en empresas medianas y grandes. ¿Por qué? Porque se pierde el fin común, las necesidades de la empresa. ¿Por qué? Porque las diferentes áreas están buscando cumplir su número, cumplir su objetivo, aunque vaya en contra de los resultados de la empresa. La retroalimentación, aquí también tenemos una herramienta donde medimos no solamente los resultados, sino el enfoque a cliente, la mejora continua, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la solución de problemas, la organización, planeación estratégica, iniciativa e innovación y el potencial de la persona, además de un análisis de fuerzas y debilidades de la persona, evaluadas desde su punto de vista propio, de su líder o jefe, de su equipo de trabajo, de colegas al mismo nivel y de sus clientes, sean estos internos y externos. No solamente nos da una integración y una evaluación numérica, sino también nos dan las fuerzas y debilidades de las diferentes áreas, así como la evaluación de 9 cuadrantes de resultados y potencial de las personas. Por otro lado, ya mencionábamos e insisto en el entrenamiento constante. Todos saben lo que deben de hacer y echarle más ganas. Si has oído o has dicho eso en tu empresa o en tu negocio o en tu área de trabajo, son banderas rojas. Echarle ganas y ya todos saben lo que deben de hacer, no se debe tomar como un hecho. Nos debemos de asegurar por medio de la retroalimentación y el entrenamiento constante. Por otro lado, la función de los jefes, sean supervisores de línea hasta el director general de la empresa, deben de ser los facilitadores de su equipo de trabajo. Y como ya mencionamos, incluso algunos de ustedes lo comentaron también, el líder pone el ejemplo. El líder debe de poner el ejemplo. Y me disculpan muchos líderes, pero sí, es su responsabilidad. No es responsabilidad del equipo echarle muchas ganas y lograr los resultados. El líder debe poner el ejemplo de ser el facilitador, dar apoyo a su equipo y proporcionarle las herramientas y los recursos necesarios para que logren su trabajo, que logren esos objetivos y metas. Y por último, entender la realidad. Cada quien tiene el equipo que merece. Otra vez, cada quien tiene el equipo que se merece. El equipo es solamente un reflejo del líder. Esto lo hemos visto en muchas empresas. Recientemente tuvimos una sesión con una empresa muy grande y que tiene más de 100 años de
de existencia, y el líder es una persona agradable, tranquilo, muy ordenado, muy estructurado. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que al ver la generalidad de las personas con las que hablé en la empresa, la mayoría son así. La mayoría toman el ejemplo del líder, son participativos, tranquilos, estables, estructurados, organizados, y por eso tienen unos excelentes resultados. Entonces, como ya mencionamos, el líder es el que pone el ejemplo. ¿Dudas, comentarios hasta ahí? Orlando. De momento no, ingeniero. Bien, Tenemos un comentario de Jorge que nos dice, nada como tocar el piso y escuchar a todos. excelente. Comunicación efectiva. Tiene mucha razón, Jorge. ¿Qué les parece si ahora vamos al corolario, a las conclusiones? ¿Qué beneficio tenemos de esto? Vamos a ver si podemos hacer un sumario, un resumen de lo que vimos el día de hoy. Ya lo mencionamos insistentemente. Todo empieza con el líder. El líder pone el ejemplo. Hay que mantener una cultura positiva de la empresa. Si tu equipo no tiene disposición o no tiene una cultura positiva, los resultados es difícil que se den. Primero se tiene que hacer un cambio en la organización, un cambio de actitud para que hagas un cambio en la empresa o para que logres esos resultados de crecimiento o de recuperación que necesitas. Por otro lado, mencionábamos, hay que seguir observando la regla 10-80-10, no solamente con el personal nuevo, sino con el personal que ya tiene incluso mucho tiempo en tu empresa. Evaluar los resultados y dar retroalimentación. También ya lo insistimos mucho durante esta sesión. La planeación define los resultados. Si no tienen los recursos, tu equipo no puede tener alto desempeño. Si no tiene ese entrenamiento, si no tiene esa evaluación, esa retroalimentación, no puede lograr los resultados echándole ganas. Hay que proporcionar apoyo y entrenamiento constante, proveer los recursos y herramientas necesarias, establecer la comunicación efectiva, y a nivel individual no me interesa que tengas 1, 10, 1000 o 10,000 miembros de tu equipo. Hay que mantener la comunicación de los líderes con su equipo a todos niveles y transmitirlo. Empieza desde el líder. Y por último, también lo mencionamos, reconocimiento, celebración y recompensa en base a cumplimiento de resultados y los valores solicitados o requeridos en tu empresa. Evaluar el reconocimiento y la recompensa en base a los resultados deseados. Bien, Orlando, ¿algún comentario hasta ahí? Nos comenta Adrián Chávez que es importantísimo que el líder mida el balance entre el ejemplo y el entrenamiento. Totalmente. Bien dicho, Adrián. Y esto se ve todos los días y nunca termina. Sea la empresa nueva o tenga más de 100 años, como mencionaba en un ejemplo. Es muy importante, y también tener el balance correcto entre las personas, los procesos y la plataforma de información. Muy cierto, Adrián. Nos dice el mismo Adrián que el riesgo es que el líder termine haciendo el trabajo de otros. Muy bien, eso también lo veíamos en liderazgo y en trabajo en equipo. Uno de los errores de un líder es subsidiar las ineficiencias de otros. Esto lo vimos en los líderes paternalistas,
donde quieren tener la aprobación del equipo haciéndoles su trabajo, en vez de tener un límite muy definido de quiénes tienen la responsabilidad y quiénes tienen que hacer las actividades. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se puede compartir, pero las responsabilidades van con ciertas actividades que se tienen que hacer y esas tienen que estar bien definido quién es el responsable de hacer qué. Nos comenta Jorge Méndez que las sesiones de información por parte de los líderes de todo el personal genera mucho compromiso. Muy bien. Eso tiene mucha razón. No solamente tener la información, transmitir la información, como menciona Jorge, sino tenerla publicada. Y también esto lo hemos visto en algunas empresas que me comentan, entonces la publicamos al final de mes. Ese es un error que vemos cuando vemos la implementación de programas de incentivos. ¿Por qué? Porque cuando publicamos los resultados a final de mes, es como ver el resultado de la lotería. Es revisar si me gané la lotería este mes o no. Y también genera mucha desconfianza de los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque es un número que vas a poner ahí al final y si no quieres pagarnos bonos de resultados, simplemente los de arriba, entre comillas, van a poner un número para no repartir ese bono de resultados. Entonces, como menciona Jorge, no solamente hay que transmitir los resultados o la información, sino hay que medirla diariamente, cuál es el avance y tener gráficamente y numéricamente cuál es el avance durante el mes, el objetivo y lo proyectado. ¿Para qué? Para que podamos hacer para lograr el desempeño durante el mes, porque esto también lo vemos en algunas empresas que en la última semana o los últimos días del mes quieren hacer o lograr el resultado o alcanzar el objetivo y normalmente inician muy flojo las primeras semanas del mes. De esta manera podemos observar cada semana o cada día cuál es el objetivo necesario para poder lograr buenos resultados o buen desempeño al final del mes. ¿Algún otro, Orlando? Muy bien. Nos dice Jesús Ramos que él estimula a su equipo con el buen ejemplo, siendo justos y manteniendo un buen sentido del humor para relajar y ser más ameno el día a día. Muy bien. ¿Quién dice esto? Jesús Ramos. Muy bien, Chuy. Ahí la cuestión es que te falta. Eso es muy bueno para tener un buen ambiente laboral y un buen ambiente y comunicación del equipo. Considera si necesitas también implementar un programa de incentivos para que no solamente la gente vaya con gusto al trabajo, sino tenga esa innovación y esa iniciativa para lograr mejores resultados cuando son parte también del resultado y del beneficio propio, cuando reciben una recompensa a lograr los objetivos de la empresa. Nos dice Adrián Chávez, ingeniero, nos comenta, es Sí. necesario involucrar al personal. Nos dice que el arte es lograr un sentido de pertenencia entre los colaboradores, la empresa y los resultados. Totalmente. Y ahí esto también lo veíamos en el webinar de liderazgo, los diferentes tipos de líderes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo decisión, aportación o ninguna injerencia en el resultado o en el desempeño, entonces volvemos a lo que mencionamos hace unos momentos, es ver si me gané la lotería en vez de si tenemos buena comunicación, integraciones, sean off-site o in-house, tener esa integración conjuntas con comunicación, con sugerencias de mejora, con conciencia y participación, y el sentido de pertenencia se da cuando ellos sienten que ellos tienen la autoridad de tomar decisiones
Claro, hay que ver, dependiendo de la empresa, la situación y la experiencia y las actividades de los diferentes niveles de la organización, hasta dónde tienen esa participación, esa injerencia y ese sugerencias de mejora, esa pueden ser a todos niveles. Participar en las decisiones probablemente dependiendo de la industria, del comercio o de la organización, del nivel de la organización, pueden aportar a las decisiones. Pero definitivamente lo que mencionan es muy correcto. Para tener ese sentido de pertenencia necesita participar. Muy bien dicho. Gracias por sus comentarios. También nos comenta Adrián, nos dice que el liderazgo compartido es un estilo muy favorecedor. Totalmente, Adrián, tienes razón. Aquí tenemos una pregunta de Ociel Enríquez. ¿Sí? Nos dice, nos pregunta, ¿cómo evitar que el equipo haga las cosas solo por el beneficio del incentivo? Esto es, que si me pagas más, lo hago. Si no me pagas más, no lo hago. Bueno, Ociel, ahí la contestación a esto es básicamente un resumen de todas las anteriores, ¿sí? O sea, veíamos, básicamente es todo lo que hemos hablado. Mencionaban ahí tener una parte fija y una parte de incentivos. Eso es lo ideal. Tener la selección correcta, observancia de la regla 10-80-10, cuidar la cultura, tener el equipo, tener la inducción y el entrenamiento, evaluar los resultados, la comunicación y básicamente es cambiar la actitud y la cultura de la empresa. ¿Por qué? Porque si te está tu gente condicionando, si no me pagas, no lo hago, pues probablemente en otro lado le van a dar su gusto y sea más y eh, esté mejor en otra empresa que en la tuya, pero volvemos a lo mismo, no debemos de confundir el 80% con el 10% de la parte baja. Entonces, es una combinación de todas las anteriores, de todo lo visto el día de hoy. ¿Algún otro comentario? Hasta ahí vamos, ingeniero. Jorge Méndez nos comenta que al 10% lo mandamos a volar, nos dice. Esa es una opción, Jorge, tienes razón, pero por eso insisto en que lo más importante es no confundir el 80% del equipo del promedio con el 10% que fácilmente lo tienes identificado. Incluso el lunes veíamos información selectiva y esto desgraciadamente me ha tocado en las últimas, este año en 2 empresas donde tienen información selectiva. Solamente quieren ver la información que ellos quieren ver. Tienen bien identificados el 10% negativo y lo están justificando. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo conmigo, porque es un pariente, porque es un muy buen amigo, porque me ayudó a iniciar el negocio, pero ya cambió su actitud, ya cambió su rendimiento, ya cambió algo o simplemente en ciertas ocasiones le tenía miedo quitarlo porque era un experto en mantenimiento de muchas máquinas que tenía esta empresa y lo estaba justificando cuando consciente o subconscientemente tenía muy claro que era un líder negativo. Entonces, sí, definitivamente, como menciona Jorge, una opción es mandarlos a volar y la mejor es no contratarlos, no contratar gente al vapor, seleccionar a nuestro personal y evaluar el personal que tenemos para no mantener a ese 10% negativo. Orlando, ¿tenemos algún otro comentario? Hasta aquí van los comentarios, ingeniero. Muy bien. Y tenemos que saber que en todos lados hay de todo, pero estaba viendo un documental de una empresa muy exitosa y también muy requisitosa en esta empresa.
pagaban muy altos salarios y tenían la regla 10-80-10 muy clara. Cortaban al 10% del personal cada año, al 10% de más abajo, independientemente si cumplía con los objetivos o no, lo cual no creo que en la realidad lo hicieran. Pero si no estás cumpliendo con tus objetivos, el 10% de abajo, aunque tuviera buena disposición, lo cambiaban. ¿Por qué? Porque tenían la facilidad de contratar al 10% de las estrellas de otras empresas, porque tenían muy altos ingresos, muy altos sueldos y percepciones. Entonces, hay de todo. ¿Algún otro comentario, Orlando? Nos dice Adrián Chávez que no debemos olvidar que cada persona se mueve por diferentes motivadores. Sí, sí. Tenemos que evaluar los diferentes motivadores de cada persona, pero a final de cuentas tienes que ver la actitud, la disposición y los resultados. Es un poquito frío enfocarnos en los resultados, pero también enfocarnos solamente en el paternalismo. Si no están cumpliendo con los resultados, también es una mala estrategia. Muy bien dicho, Adrián. Por otro lado, nos extendimos un poquito del tiempo. Gracias por sus comentarios. Para que se queden los que tienen más dudas o más preguntas, vamos a cerrar la sesión. Aquí tenemos nuestras ligas de contacto, emails, etcétera. Para los que nos quieran mandar alguna duda o comentario en específico o en privado, o nos quieran contactar en el futuro. Y también aprovecho, nuestra siguiente sesión va a ser administración del tiempo. No tenemos definido el siguiente webinar. Dentro de a corto plazo les vamos a hacer llegar la información. También aprovecho para felicitar el esfuerzo del Club Exatec Fútbol Americano, que está apoyando a familias por crisis del COVID-19. El sábado pasado entregaron 300 despensas en el área del Carmen, Nuevo León, en zonas marginadas. Los felicito por eso, y el que quiera participar, aquí están los datos, y si no, nos contactan para el que quiera unirse a estos esfuerzos. Este próximo sábado también van a repartir despensas ahora en el área de Escobedo. Entonces felicito ampliamente ahí a los directivos y a todos los participantes del Club Exatec Fútbol Americano que están involucrados en esta iniciativa. También aquí, para los que les gusta tomar fotos de las pantallas, está la regla del 10-80-10 que mencionamos en ocasiones. Estas son las 8 reglas funcionales para un equipo de alto desempeño. Y por último, este es el corolario o conclusiones para tener un equipo de alto desempeño. Y les recuerdo que de todas maneras está la liga en nuestro blog para todos los webinars. Y el que quiera también los formatos nos los pide, y el libro nos los hace saber. Aquí está también la información de contacto. Y no sé si tenemos algún otro comentario, Orlando. Ya no tenemos, ingeniero. Nada más, si me permite hacer un comercial del panel que van a tener mañana en el club, en el Facebook del Club Exatec Fútbol Americano. Por supuesto, Orlando.